Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días. Miguel García, co-CEO de Infocel. Bienvenidos a todos a este webinar del día de hoy. Tengo muchísimo gusto y honor de presentar y de contar con la presencia de Rafael de la Fuente. Rafael de la Fuente es el economista en jefe para Latinoamérica del Banco de Inversión UBS. Es una posición que la ocupa desde el 2013. Previamente, Rafael cubrió las regiones de México y de Chile del 2010 a 2013. Antes de eso, también fue economista en jefe de BNP Paribas desde desde el año 2000. O sea que lleva pues, muchísimo tiempo cubriendo la región. Personalmente se me hace de los mejores economistas de la región, especialmente de México. Finalmente, Rafael tiene estudios en economía por la Universidad de Londres y de posgrados por la Universidad de Oxford. Entonces, aprovechemos que tenemos el privilegio de tener a Rafael aquí en línea con nosotros. Y bienvenido, Rafa, muchas gracias. Y dejaré en manos de Eduardo García, nuestro editor en jefe, para que conduzca la sesión. Gracias, Miguel. Gracias, Rafa. Gracias a todos, además, por estar aquí con nosotros en este webinar en el que podremos revisar, junto con Rafael, un poco el impacto que tiene estas medidas de contención que se están adoptando en México y en el mundo para evitar la propagación del COVID, principalmente en la economía mexicana, pero tal vez teniendo una perspectiva también global. Le voy a ceder el micrófono a Rafael para que él haga una presentación. El foro es tuyo, Rafa, adelante y gracias de nuevo. No, muchas gracias, Eduardo y Miguel, por la introducción y gracias a todos por participar esta mañana en esta llamada. Quizás para empezar os recordaría cuáles son nuestros estimados de crecimiento para México. Los venimos reduciendo paulativamente desde hace unas semanas. Ahora mismo estamos en menos 7,6% de crecimiento para este año, pero es cierto que empezamos el año con crecimiento, estimados de crecimiento positivo del 1%, lo bajamos a menos 1, después menos 3,5%. Hay una danza de números, no somos los únicos que están llevando a cabo estas reducciones. En la medida que se prolonga la crisis, en la medida que la reapertura de la economía se dilata, tenemos que seguir contemplando escenarios donde esos números podrían ver un sesgo a la baja. Parte de la problemática que enfrentamos como economistas frente a una crisis de este estilo es que no tenemos fácil manera de compararla con otras, ¿no? Es una crisis de una simultaneidad muy elevada a nivel global. Muchas economías se han frenado en seco de una manera simultánea, lo cual genera en un primer momento un choque de oferta, un parón en la oferta muy elevado y que a su vez, por las restricciones de movilidad que ha introducido los gobiernos respectivos alrededor del mundo, pues genera a su vez un choque de demanda negativo también del mismo tamaño. Los dos se retroalimentan y al ser simultáneos, pues difícilmente un país vecino puede apoyar con mayor crecimiento a otro. Eso es lo que está generando que estemos revisando constantemente a la baja nuestros números, ¿no? Para México específicamente, sin embargo, hay un número de condiciones que hacen que esta crisis probablemente sea más profunda que en otros países, al menos desde el punto de vista de crecimiento económico, ¿no? Y así lo vimos, por ejemplo, la semana pasada cuando el Fondo Monetario sacó sus números. Entre los países más golpeados estaba México, ¿no? Con una reducción en crecimiento de más del 6%, no muy disimilar a los números actuales que tenemos nosotros. Por un lado, teníamos unas condiciones iniciales en México bastante débiles. México ya entró en el 2020 con una economía en recesión o muy cerca de recesión. Por otro lado, esta es una crisis que va a pegar al mayor socio comercial de México especialmente fuerte. En Estados Unidos pensamos que va a tener una contracción de cerca de 6%, de hecho de más de 6% en el 2020 a raíz del virus, ¿no? Otro tema que impacta fuertemente a México es el hecho de que las cadenas globales de oferta se están viendo afectadas y México está
fuertemente integrada en esas cadenas, de manera que México también por ese lado se ve afectado. La caída de los precios de petróleo para un país como México, sobre todo desde el punto de vista financiero y fiscal, es especialmente problemático. Hay sectores específicos de la economía mexicana que tienen un peso elevado en el PIB y que se van a ver fuertemente golpeados. Es el caso, por ejemplo, del turismo, ¿no? Pesa más en México que en muchos otros países. Y después, pues tenemos un tema que ha afectado a todos los países emergentes, que es que estamos viendo fuertes salidas de capital, ¿no? En cierto modo, casi sin precedente en tamaño, a raíz de este coronavirus, ¿no? Por último, resaltaría el hecho de que las políticas económicas que se han anunciado por parte de la Administración y por parte del Banco Central, en general están por el lado más limitado en relación a lo que vemos en otros países, ¿no? De manera que también eso creo que genera quizás una mayor caída en el Producto Interno Bruto este año, si bien no necesariamente quiera decir que por tamaño sean las peores decisiones que puedan tomar las autoridades. Y hablemos ahora de esas medidas y lo que conllevan, ¿no? Empecemos por la política monetaria. Claramente la política monetaria quizás no es el mejor instrumento para hacer frente a este doble choque de oferta y de demanda. Por mucho que bajes el costo del crédito, no es necesariamente el caso que vayas a reactivar ese crédito, sobre todo en un país con un canal de crédito muy reducido, como es el caso de México. Y claramente el Banco de México se ha mostrado extremadamente cauteloso a la hora de bajar tasas de interés, de manera que hoy México tiene las tasas de interés reales entre las más altas del mundo, ¿no? En parte por esa cautela mostrada por el Banco Central, que se explica por preocupaciones que tiene el Banco de México con respecto a la volatilidad financiera que un recorte de tasas podría generar, y lo vemos, por ejemplo, reflejado en el peso, y, como decía, en lo estrecho que es el canal de crédito del país. Sin embargo, nuestra posición y nuestro entendimiento es que esta es una crisis que va a requerir de crédito puente para hacer frente a lo que es un choque temporal, pero muy profundo en la economía, ¿no? Y eso, pensamos, debe estar acompañado con las condiciones crediticias más acomodativas que pueda generar o que pueda otorgar el Banco Central. Y en ese sentido pensamos que Banco de México a la postre tendrá que reducir su tasa de interés más agresivamente de lo que hemos visto. Nuestro estimado es que llegáramos a ver en el segundo trimestre tasas de 4,25%, estamos en 6,5% actualmente, ¿no? De nuevo, un contraargumento de eso es que puede que no genere una bajada de tasas a lo largo de la curva de rendimientos mexicanas. Eso es potencialmente cierto, dado algunos de los riesgos que conlleva o que genera México actualmente y que se ven reflejados en una mayor prima de riesgo, pero estamos en unos momentos donde habría, en ese caso, también que considerar algunas otras medidas quizás menos ortodoxas para hacer frente también a esa incapacidad de bajar los costes crediticios a más largo plazo, ¿no? Ahora bien, la gran problemática y dada la naturaleza de esta crisis viene por el lado fiscal, ¿no? Esta es una crisis que en principio parece estar mejor, para la cual la política fiscal estaría mejor diseñada o mejor enfocada, ¿no? Creo que en relación a lo que viene anunciando el gobierno mexicano, nosotros tenemos un doble problema con respecto a lo que se ha anunciado por ahora, que no es mucho, ¿no? Estamos hablando de ayudas o de un incremento en un paquete fiscal de casi un poquitín más de medio punto del PIB, mucho de ello dirigido a mayores ayudas a Pemex a través de reducción de sus impuestos. Más allá de eso, lo que vemos son ayudas a ciertos grupos vulnerables, como pueden ser los pensionistas, ayudas al sector salud, pero en general de tamaños reducidos, ¿no? Como decía, vemos una doble problemática con este paquete por lo que viene presentado por ahora. Por un lado está el lado del tamaño, pero también un tema del enfoque.
dejadme que empiece por el tema del tamaño del paquete, porque el tema del tamaño es más discutible. O sea, no es del todo, no es necesariamente cierto que un mayor impulso fiscal para países con espacio fiscal limitado, como es el caso de México, sea necesariamente la mejor receta a largo plazo para una economía emergente, ¿no? ¿Cuál es el riesgo o cuál es la diferencia de los países desarrollados? Un país desarrollado, sobre todo los grandes, tienen monedas de reserva, pueden contar con la compra de esas monedas casi automática por parte de agentes financieros, lo cual, cuando uno impulsa un paquete fiscal, como ha hecho Estados Unidos, con gran recompra de deuda por parte del Banco Central estadounidense, la estabilidad del dólar viene dada por el hecho de que efectivamente los agentes financieros globales siguen viendo en el dólar una moneda de valor, de reserva, a pesar de este incremento monetario, potencialmente monetario, para financiar un déficit fiscal mayor, ¿no? Los países emergentes no necesariamente tienen no tienen ese lujo de incrementar déficit sin mayor endeudamiento. Tendrían que incurrir en monetización y esa monetización puede ser costosa, muy costosa a lo largo. Y la verdad es que la historia macroeconómica de América Latina, incluyendo México, de gran parte de los últimos 40 años, ha sido precisamente intentar divorciarnos de esa dependencia sobre la monetización de los déficits, ¿no? De manera que abrir esa puerta puede ser peligroso. Yo, en este caso, me gusta hacer un paralelo con la crisis de 2008-2009, cuando comparamos lo que ha sido por ahora la reacción conservadora de México en cuanto a su reacción fiscal, frente, pongamos por ejemplo, a Brasil en su reacción fiscal. Al igual que en esa crisis financiera de 2008-2009, la reacción brasileña ha sido mucho más agresiva. Brasil está hablando de un país con una posición fiscal más débil de México, de incrementar su déficit fiscal en 4 o 5 puntos del PIB. Mucho más elevado de lo que estamos contemplando en México. Pero si nos remontamos a la crisis fiscal o la crisis financiera de 2008-2009, México también en aquel momento eligió una senda mucho más conservadora desde el punto de vista fiscal y fue duramente criticado en aquel momento frente a países como Brasil, que sí hicieron o llevaron a cabo políticas fiscales mucho más agresivas desde el punto de vista contracíclicas. El problema es que si lo miramos 3 o 4 años más tarde, lo que vemos es que, y esa reacción explica en parte por qué la economía mexicana en el 2009, cayó mucho más fuerte que muchas otras, ¿no? Tuvo una recesión mayor. Pero la recuperación también fue muy, muy rápida y la situación fiscal que surgió de esa crisis fue de bastante estabilidad. A diferencia de Brasil, que después de meter mucho impulso fiscal no supo retirarlo y le generó después crisis fiscales que todavía estamos viviendo en Brasil. De manera que el tamaño del paquete, creo, en mi opinión, es pequeño, pero podríamos discutir si es el adecuado en vista del limitado espacio fiscal que puede tener un país como México. Creo que el gran problema en cuanto a México se refiere es, o viene más dado por el enfoque del paquete, ¿no? Este es un paquete que por ahora, en lo poco que hemos visto, hace hincapié en el mismo tipo de políticas fiscales que básicamente han apuntalado a este gobierno desde su inicio, ¿no? O sea, más apoyo a Pemex, más inversión en proyectos de infraestructura de calidad tanto económica como social, o de rendimientos tanto económicos como sociales, cuestionables, como pueden ser la refinería o en estos momentos un segundo aeropuerto en Santa Lucía, mayor austeridad fiscal por parte del sector público, lo cual en un momento donde necesita los hogares más ingreso o hacer frente a una caída de ingresos puede ser peligroso. De manera que seguimos viendo la misma receta de la que veíamos, por ejemplo, el año pasado, cuando la situación económica, tanto global como doméstica, era muy, muy distinta, ¿no? Y lo que no vemos, y lo que vemos con creces en los países, sobre todo desarrollados,
son medidas que apoyen, digamos, el intentar un congelamiento de la economía para paliar los efectos negativos del COVID-19, ¿no? Me refiero específicamente a medidas enfocadas al apoyo al empleo y apoyo al empleo a través de subsidios de salarios, ¿no? Y también una mayor reducción de impuestos para los impuestos, al menos temporalmente, sobre todo en sus contribuciones sociales, para que las empresas puedan hacer frente a la crisis. Hoy mismo, UBS, a nivel global, hemos publicado un estudio donde tomamos todas las medidas anunciadas a nivel global, las consolidamos y lo que vemos es que casi el 50% de las medidas introducidas a nivel fiscal por parte de las autoridades en países desarrollados, casi el 50% de sus paquetes van a estos dos vertientes: ayuda a los salarios y ayuda a las empresas en reducción, ya sea temporal o menos temporal, de su carga impositiva. Y todo ello con vista a intentar, como yo decía, congelar la economía de manera que el golpe estructural, y por estructural me refiero a pérdida de empleo y número de bancarrotas por parte de empresas en estas economías, que ese golpe sea el menor posible. Eso es lo que todavía no vemos en México. Sí hemos visto programas de crédito, algunos a través de Fobiste, de Infonavit, pero son programas muy dirigidos a construcción, de carácter, creo, limitado para esta crisis. Hay una intención por parte del gobierno mexicano de impulsar crédito a través de la banca de desarrollo, pero todavía no tenemos todos los detalles y qué tipo de garantías podrían tener algunos de esos préstamos, ¿no? Pero lo que es, digamos, subsidio directo al salario, ayuda con menor carga tributaria para los contribuyentes corporativos, eso todavía no lo vemos y creemos que responde a una cierta disposición ideológica de este gobierno, sobre todo del presidente AMLO, a no prestar una mayor ayuda a la mediana y gran empresa en este tipo de coyuntura. ¿Dónde creemos que esto se vuelve muy problemático? Se vuelve muy problemático en el corto plazo con la subida muy fuerte que esperamos en el empleo, o en la caída en el empleo, ¿no? Y ya lo estamos viendo, por ejemplo, con la caída muy fuerte que hemos visto en los trabajadores que están asociados al IMSS, que han caído 350.000 puestos de trabajo formales en cuestión de 3 semanas. Si extrapolamos ese número para abril, vamos a tener cerca de 400.000 o más pérdidas de trabajo. Si estas condiciones de cierre continúan en mayo, podríamos ver ese mismo número. Si lo extrapolamos a la economía en general, podríamos estar hablando al final de entre 1,5 millones y más de 2 millones de puestos de trabajo formales e informales perdidos en esta crisis. Y lo que sabemos del desempleo es que si bien, o del empleo, es que si bien en las crisis, como decimos los economistas, baja en ascensor, el empleo baja en ascensor pero sube por las escaleras. Es decir, es mucho más fácil, o no fácil, pero cuando se dan estos grandes despidos, vemos fuerte caída en el empleo, pero después la recuperación del empleo es mucho más gradual, mucho más dolorosa. Y eso es precisamente lo que uno debería evitar. Nosotros pensamos que así será, que el gobierno al final tendrá que reenfocar su política fiscal para hacer frente a este tipo de retos, quizás incrementando su nivel de endeudamiento. Creemos que este es un momento para hacerlo. México efectivamente tiene fuentes de financiamiento más caras hoy de lo que tenía hace un par de meses, como muchos países emergentes. La pérdida de grado de inversión de Pemex, la pérdida del rating o la caída en el rating soberano que hemos visto por parte de todas las agencias también encarecen ese costo de endeudamiento, pero en general México sigue siendo un país que puede salir a endeudarse. Hay fuentes que van a estar en el futuro
Una de las fuentes que nosotros hemos especulado es precisamente la ganancia financiera del Banco de México, a la cual el gobierno ha hecho referencia. Creemos que no es el momento para tomar ese tipo de utilidades, porque no son utilidades contables, pero primero hay que esperar el resto del año. Pero sí pensamos que son utilidades esperables y, por lo tanto, que se prestan a que el gobierno esté más dispuesto a endeudarse a sabiendas que tiene esos recursos en un futuro que le esperan, ¿no? De manera que eso es lo que esperaríamos. ¿Qué tipo de recuperación va a tener México cuando salgamos de todo esto? Pues va a depender mucho de las políticas públicas. Eso es parte de la preocupación que llevó a las agencias crediticias a reducir el rating de México, en parte porque no se ve qué tipo de senda de crecimiento. Sigue habiendo mucha incertidumbre. La había antes del coronavirus con respecto a las políticas públicas. Eso tendría que cambiar con mayor apertura hacia el sector privado. Pero de manera que puede que nuestra expectativa es que México se recupera a un ritmo más lento que otros países a raíz de eso. Sí es cierto que estructuralmente vemos algunos elementos que nos hacen algo más positivo. Y con eso voy a concluir, ¿no? Por un lado, estamos pensando que esta es una economía atada a Estados Unidos, y Estados Unidos está metiendo mucho impulso, tanto fiscal como monetario, de manera que si hubiera una recuperación rápida en Estados Unidos, México se vería beneficiado. Por otro lado, está el tema de las cadenas globales, que a raíz de esta crisis probablemente se vuelvan más regionales, y en ese sentido México podría ser un beneficiario. Y por último, mencionaría el hecho de que, a diferencia de países desarrollados, México no tiene un nivel de endeudamiento corporativo extremadamente elevado, ¿no? Eso es algo que sí vemos en Estados Unidos, por ejemplo, cómo intentan meter mayor crédito para hacer frente a la crisis, pero estás intentando meter crédito a una economía ya muy, muy fuertemente apalancada, ¿no? Y el efecto de eso puede ser mucho más limitado, ¿no? Eduardo, voy a terminar ahí y, bueno, pues, cualquier pregunta, con mucho gusto la contestamos, ¿no? O intentamos contestarla. Gracias, Rafa. Sí, sí hay algunas. Yo quisiera, tomando la última parte de tu exposición, ¿qué tan importante es que estas medidas que tú estás mencionando, visto, ¿no?, en cuanto a los y el aplazamiento del pago de impuestos, se tienen que implementar ya? Es decir, ¿cuál es la importancia de la velocidad de que se anuncien? Eduardo, no te oigo muy bien. Se te ha congelado un poco. Ok. Pero creo haber entendido que la pregunta era Déjame. la velocidad, ¿no?, a la que tienen que ir. Yo creo que es súper importante que vayan inmediatamente. Estas son medidas para allá. Y hay muchas empresas que no pueden aguantar sin flujo de caja mucho tiempo, ¿no?, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Y por lo tanto, ahí está donde puede generarse esta pérdida de empleo o bancarrota forzosa. Mira, pongo un ejemplo de un país mucho más problemático que México, Argentina. Argentina hace poco anunció un congelamiento de despidos por 60 días. Una medida populista, pero entendible dentro de esta crisis. Pero mismamente un gobierno como el argentino, con muchas más dificultades fiscales, se comprometió a generar un subsidio al empleo, es decir, a compensar a aquellas compañías, a las compañías, o apoyarlas desde el punto de vista salarial. Este es un país con muy, muy poco espacio fiscal. De hecho, me temo que gran parte de esa ayuda será monetizada, pero responde a esa necesidad de evitar precisamente que estas empresas entren en bancarrota, porque si entran en bancarrota, la recuperación será muchísimo más lenta, ¿no? ¿Tienes alguna recomendación en particular para el sector privado frente a estas dudas del gobierno? ¿Qué debe hacer el sector privado ante estas dudas? Bueno, pues conservar su efectivo de caja en la mayor medida y
a la medida en que pueda proteger la estructura misma de sus pagos, o sea, renegociar deuda en la medida que pueda, hacerse con los flujos de crédito que pueda en estos momentos, y lo hemos visto en aquellos países, lo vemos sobre todo en países desarrollados, pero muchas grandes empresas, si han tenido líneas de crédito, las han intentado utilizar precisamente para hacerse fuerte. Si los bancos de desarrollo mexicano empiezan a dar crédito, pues es un momento para las empresas, como yo decía, a nivel general, el empresariado mexicano no tiene un fuerte apalancamiento. Entonces, ese espacio deben tomarlo, ¿no? Creo yo. En cuanto a el futuro, no me escuchas bien, ¿verdad, Rafa? No, pero sí. ¿ves una recuperación ves una recuperación global o para México en forma de V, de U, o en el caso de México una L, donde bajemos y nos quedemos ahí estancados? Mira, es muy difícil saber, pero mi sensación es que poco a poco los economistas en general estamos yéndonos o distanciándonos de esa idea de una recuperación en V, en parte porque estos cierres están siendo más prolongados de lo esperado. Por eso las prisas que muchos tienen en reabrir, pero no está claro que las condiciones están dadas para reabrir, y aunque reabran, no está claro que muchos servicios presenciales vuelvan a tener el mismo peso que tenían anteriormente. O sea, por mucho que reabras, no está claro que la gente vuelva a cines, vuelva a restaurantes, vuelva al mismo nivel de turismo, se monte de la misma manera un avión, y todo eso creo que conlleva una recuperación más lenta de lo que muchos esperábamos hace un mes. Me sugirieron, Rafa, apagar la cámara para ver si eso mejora un poco mi audio. Creo que así lo es. No me vas a ver, pero creo que me escuchas. ¿Ves la posibilidad también de que las economías desarrolladas y las emergentes, el G20, puedan convenir para crear un plan Marshall, algo similar a lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a todos? Yo lo veo, o sea, quizás a nivel personal, no lo veo fácil, en el sentido de que, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, no vemos a ningún país, ni siquiera China, que creo que salga de esta crisis como un acreedor de última instancia, como fue el caso de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí es cierto, y creo que aquí puede haber una mejor disposición. O sea, lo que hemos visto por parte de los bancos centrales en países desarrollados es que han sido mucho más rápidos esta ocasión con respecto al 2008-2009 en reconocimiento de la crisis, y habiendo pasado por una crisis no similar, pero al menos con algunos matices similares, han sido mucho más agresivos. La pregunta es si esa agresividad que hemos visto, por ejemplo, en la Fed, dispuesta a comprar todo tipo de activos, se podría traducir en una mayor disposición a comprar activos de mercados emergentes, ¿no? Y eso se puede dar de distintas maneras. Se podría dar a través del Fondo Monetario Internacional, es decir, recapitalizando al fondo por parte de los países desarrollados para que tengan más chequera y haga posible mayor endeudamiento o mayor préstamos hacia los mercados emergentes. O podría darse directamente con ayudas o compras directas por parte de ciertos bancos centrales de activos emergentes. No estamos ahí, pero al menos se está hablando de ello, y creo que eso habla del carácter global que tiene esta crisis, y el hecho de que mismamente creo que los gobiernos de los países desarrollados entienden que difícilmente van a poder ellos salir bien de la crisis si tenemos una cadena de bancarrotas, de defaults en mercados emergentes, si el virus sigue golpeando fuertemente estas economías más allá de las desarrolladas. Es decir, la misma naturaleza del virus hace más posible, creo yo, ese tipo de ayuda. Pero un plan Marshall, no sé quién sería el prestamista de última instancia en ese caso. En cuanto a reaperturas económicas, Alemania ha empezado a liberar algunos sectores, se habla de otros países de Europa.
Estados Unidos, el presidente Trump tiene prisa por hacerlo, pero de los gobiernos locales o estatales no. ¿Ves algo allí en el panorama que te permita ser un poco optimista? Sin ser un experto en el tema desde el punto de vista epidemiológico del virus, ¿no? O sea, yo creo que es pronto para saber cuáles serán las consecuencias de reabrir en estos momentos. Claramente, el costo económico es muy grande y, como decíamos, mismamente para los países desarrollados. O sea, estos enfoques fiscales apoyados con bancos centrales dispuestos a comprar activos pueden abrir las puertas a una monetización posteriormente brutal o una subida de impuestos brutal que puede cambiar todo el carácter de las economías de mercado de estos mismos países, ¿no? De manera que puede tener fuertes consecuencias seguir encerrados, ¿no? Pero abrir ahora mismo yo creo que básicamente es una apuesta a que puedes controlar el nivel de contagio del virus, ¿no? Y eso es algo que sin mayor número de tests y de pruebas es muy difícil aseverar eso. O sea, no sabes cuánta gente ha tenido el virus, no sabes cuántas personas tendrían que enfermarse. Si se tuvieran que enfermar de manera masiva, pues claramente lo que hemos visto en los últimos 2 meses es que el sistema de salud de cualquier país, con pocas excepciones, no está en disposición de hacer frente. De manera, cuando veo argumentos tipo, bueno, tenemos que llegar a una inmunidad a nivel comunitario, ¿no? Pero los números de contagio que eso conlleva son muy, muy altos. Entonces, tendríamos que tener una mejor idea de cuál es el punto de inicial, es decir, cuánta gente ya ha sido contagiada, cuánta gente ha pasado por el virus sin síntomas, y no tenemos esa información. A mí me parece que ahí está la discusión. Abrir hoy es una apuesta como otra cualquiera que puede salir bien o podría ser muy costosa y llevar a otro periodo de encerramiento más prolongado. Gracias, Rafael. Preguntan también un poco de lo del tamaño que decías de la ayuda del gobierno, que pues ahí tú tienes tus dudas de qué tamaño debe de ser, si el tamaño que han tomado algunos países desarrollados. O sea, si llevamos medio punto, o sea, yo creo que tienes que añadirle un punto y medio del PIB más, ¿no? O sea, lo cual ¿Eso tendría alguna repercusión? Sí. O sea, depende de la longitud de la ayuda. O sea, lo que tiene que estar muy claro es que estas ayudas son temporales. O sea, cualquier ayuda al salario es temporal. Si la haces permanente, por ejemplo, con políticas de salarios mínimos permanentes, pues es problemático, fiscalmente no sostenible. Pero si estás pensando que a lo mejor lo que tienes que apoyar es mes de abril, mes de mayo, bueno, pues tiene un costo fiscal que probablemente sea asumible, ¿no? Correcto. Rafa, te preguntan varios, ya nos dices un poco la estimación de la tasa de Banco de México para la segunda mitad del año, de 4.25. ¿Tienes algún pronóstico? Y sé que en estos momentos puede ser muy difícil, pero algún pronóstico para el tipo de cambio, petróleo, alguno de las otras variables claves. Sí, o sea, el tipo de cambio, o sea, para nosotros, y ahí yo no estoy del todo de acuerdo con algunos de los planteamientos que hace Banxico al respecto. O sea, a mí me parece que la economía mexicana tiene una válvula de escape que es el tipo de cambio, y ese tipo de cambio en este tipo de situaciones tiene y debe debilitarse. Y ese debilitamiento puede generarte mayor recesión en el corto plazo, pero también te siembra digamos, las condiciones para una mayor recuperación y más rápida recuperación a la salida, ¿no? De manera que no me obsesionaría demasiado con los niveles del peso, si bien es cierto que a nivel local, pues para muchos mexicanos es como el indicador clave, ¿no? Si las cosas van mal cuando el peso va mal, ¿no? Pero creo que esta debilidad, por ahora, no hemos visto, por ejemplo, el mismo grado de depreciación del tipo de cambio en esta crisis que la que vimos en el 2008-2009. Si bien es cierto que este debilitamiento fue durante un periodo bastante más largo.
eso también es cierto. Pero volviendo al tema de Banxico, o sea, no me queda claro que un recorte en tasas hoy sea necesariamente un catalizador para que la salida de capitales se vuelva mucho más abrupta. O sea, ese ha sido uno de los argumentos para mantener tasas, ¿no? El hecho de que hay mucho capital externo que está atado a tasas de interés en México, pero dada la volatilidad y debilidad del tipo de cambio, ya no me queda claro que ese argumento sea tan fuerte como lo era antes de la crisis, ¿no? O sea, aquellos que están todavía dentro de o sea, que todavía están invertidos, claramente han aguantado golpes al tipo de cambio muy por encima de lo que les cubría la tasa, el diferencial de tasas de interés, ¿no? Con todo ello, lo que quiero decir es que creemos que el tipo de cambio probablemente se mantenga débil y así debe ser. Una economía que está fuertemente golpeada, que está sufriendo por precios de petróleo. Entonces, nuestro estimado para fin de año es cercano, estamos en 23,50 me parece, pero vamos, lo veríamos en niveles no muy similares a los que tenemos actualmente. Y no creemos que volvamos a ver niveles sub 20, por ejemplo, como vimos, o sea, como había antes de la crisis, ¿no? Había otra pregunta, pero... Sí, no, es más o menos lo que buscaba la gente que está preguntando. También te plantean si ves posibilidad de alguna condonación o quita de deuda a nivel mundial. Sé que el Fondo Monetario y el Banco Mundial lo han hecho ya para países africanos. Economías emergentes como la mexicana, ¿lo ves factible? ¿Sería recomendable? Lo veo poco probable, no es imposible porque ya nada en esta crisis es imposible, pero creo que no estamos ahora en esa... O sea, todavía hay acceso a crédito, hay países como Perú, Chile, que Perú salió con una emisión la semana pasada, Panamá ha podido ir al mercado. O sea, mientras haya fuentes de mercado, y hoy por hoy yo creo que México todavía tiene acceso a precios más elevados, pero todavía tiene acceso, ¿no? Al mercado. Entonces, creo que es todavía pronto para hablar de ese tipo de quitas a nivel de países emergentes tipo México, ¿no? Puede que otros países o sea, la discusión en Argentina está cifrada en eso, ¿no? Pero es un país que ya ha entrado en cesación de pagos. O que, bueno, no ha entrado, pero está por entrar, ha entrado en algún tipo de deuda, no en toda su deuda. Sí, en ese sentido, Rafa, para México la decisión de las calificadoras de bajar la deuda puede ser como un círculo vicioso, porque pues, encarece el crédito y tal vez haga más reticente al presidente López Obrador de buscar deuda. ¿Tú crees que las autoridades ahorita deben de poner de un lado la calificación como un parámetro que les preocupe y que antes deban de tener como prioridad preservar las fuentes de trabajo? A mí me gustaría pensar que estos recortes crediticios en su mayoría no han sido por el mayor nivel de endeudamiento. De hecho, México sigue teniendo un nivel de endeudamiento elevado, pero no loco y desde luego bastante estable, ¿no? Sí es cierto que con la caída de la economía este año y con el tipo de cambio más débil, automáticamente tu nivel de deuda incrementa, ¿no? Pero me gustaría pensar que las agencias crediticias van a tratar este aumento global en deuda que se va a dar como algo temporal y no castigar necesariamente a todos los países por ello, ¿no? Creo que el castigo viene más bien por el enfoque de política, ¿no? O sea, por el hecho de que la deuda probablemente crezca, pero no ves cuál es la senda de crecimiento para salir y repagar esa deuda, ¿no? O que al menos ves que esa senda para repagar la deuda se ha complicado, ¿no? Y ahí de nuevo volvemos al tema de las políticas públicas, porque ya habíamos antes de esta crisis, de este virus, visto como la economía mexicana, que venía creciendo mal o bien entre 1,5% y 2,5%, el año pasado se desacelera a cero, ¿no? Y esa caída en gran medida va de la mano de una pérdida de confianza, sobre todo a nivel empresarial, pero también consumidor,
muy elevada, ¿no? ¿Por qué? Pues por razones bien conocidas de decisiones de política que han hecho que muchos agentes en la economía hayan decidido retrasar sus decisiones de gasto, ya sean de inversión o de consumo. Es eso lo que creo que a la postre va a tener que sortear México, volver a una ruta de mayor confianza de gasto. En el corto plazo, endeudarse para hacer frente a este tipo de golpe, como habíamos dicho, con las medidas que hemos mencionado de mayores subsidios al salario, con mayor ayuda a las empresas, creo que es legítimo y es además lo recomendable. De hecho, hacer lo contrario conlleva ciertos riesgos. Eduardo, no sé si te he perdido. Creo que estás en mute, Eduardo. Gracias, Rafa. Y gracias, Miguel. No, mencionaste en tu presentación el turismo como uno de los sectores más golpeados. Es una importante actividad de México. Preguntan por ese sector y por las remesas. ¿Qué tanto ves que se puedan recuperar o qué tanto el impacto de estas fuentes de ingresos para el país puedan hacer que la recuperación sea más lenta? Mira, yo creo que en el corto plazo los dos van a caer, como ya lo vemos, ¿no? O sea, el nivel de ocupación en muchas de estas, el sector hotelero ha caído de manera abrupta, como era de esperar. Mira, yo en mi mente trabajo con una caída para el año entre 25 y 30% en ambos sectores, ¿no? Tanto en remesas como en turismo. No había mencionado las remesas y te agradezco que me preguntéis. Hay un tema interesante de las remesas. O sea, claramente se van a ver golpeadas porque muchos de los servicios aquí en Estados Unidos, yo vivo en Estados Unidos, están parados, ¿no? Y muchos de los servicios en los que trabajan los emigrantes mexicanos están parados, ¿no? Pero también es cierto que el tipo de cambio se ha depreciado, o sea que parte de esa caída en mandar dólares se verá en parte compensada por un tipo de cambio más débil, ¿no? De manera que en pesos la caída será menor, si bien pienso que será mayúscula, será de tamaño importante. Un tema que hay que recordar con respecto a la crisis de 2008-2009 es que a raíz de esa crisis la migración mexicana se volvió negativa. O sea, durante muchos años posteriores a esa crisis vimos cómo trabajadores mexicanos volvieron a México, ¿no? Y no lo sé, pero me imagino que aquí algo parecido podría ocurrir, ¿no? O sea, si muchos de los servicios en los que trabajan los emigrantes mexicanos ya no son viables o no tienen la fuerza que tenían anteriormente, pues es posible que veamos otra ola de regresos a México, ¿no? Como ocurrió en esa ocasión. De manera que eso también podría mermar en el corto mediano plazo las remesas por ese lado, ¿no? Pero claramente ambos sectores, o sea, tanto los recursos generados por el turismo como los recursos generados por las remesas se van a ver duramente impactados. De hecho, hasta el punto donde a mí me queda duda de cuál será el impacto general sobre la cuenta corriente mexicana. O sea, la cuenta corriente mexicana venía mejorando por la caída en importaciones, por la recesión que traía en curso México. Y habíamos ya visto el año pasado una mejora muy notable en la cuenta corriente mexicana. Eso se va a evidenciar también este año porque creemos que la economía mexicana va a crecer menos que sus socios comerciales. Por el lado digamos, de la cuenta comercial debe mejorar, pero por el lado de exportaciones de servicios como turismo o de las remesas, creemos que va a empeorar, ¿no? Entonces, ahí está la balanza de ver cuál sería el impacto neto sobre la cuenta corriente. Varias preguntas sobre Estados Unidos y México, Rafael.
en el sentido de si a México, lo mencionaste en tu presentación, le puede beneficiar una recuperación estadounidense lo más pronto posible. Por el otro lado, también hay dudas o inquietudes sobre el proceso electoral allá y su impacto en la economía mexicana. Si podrías profundizar un poco más sobre estos. Sí, o sea, yo creo que hay riesgos. Vimos ayer como el presidente Trump volvió a amenazar con congelar o declarar una congelación de la migración, ¿no? Del flujo migratorio, o sea, utilizando este virus como razón para hacerlo. Y claramente, según nos aproximemos a la contienda electoral, el tema de la migración de México podría estar otra vez sobre la mesa. En ese sentido, el hecho de haber firmado un acuerdo de libre comercio como es el TEMEC y a que haya sido aprobado tanto por demócratas como por republicanos, creo que es el mejor salvaguarda que tiene México, ¿no? En este sentido. Entonces puede haber mucho ruido, pero a la postre creo que el haber podido asegurar un nuevo tratado de libre comercio es lo esencial. Y en ese sentido, como decía anteriormente, en un mundo donde nos vamos a volver probablemente más regionalistas que globalistas, pues México podría verse beneficiado en el margen por ese movimiento, ¿no? Dada su integración con las economías estadounidenses y canadienses, ¿no? Eso es lo que pensaría, pero efectivamente gran parte de cómo salga México de esta crisis va a depender de cómo salga Estados Unidos, simplemente por los vínculos comerciales entre los dos, ¿no? Pregunta Rafa, ¿diste la estimación para este año de una caída de 7.6, 7,6, como dices tú? Para 2021, ¿qué estimado tienes? Para el 21 tenemos 4,5, ¿no? O sea, un repunte importante, pero no vuelves al tamaño de la economía anterior a la crisis. Claro. Tienes que esperar hasta el 2022 para ver algo que se aproxime a esos niveles, ¿no? Por sectores, ¿cuáles ves más dañados? ¿Cuáles ves que se podrían beneficiar más en el mediano y largo plazo? Pues esta es una crisis que va a pegar muy fuertemente a sectores servicios. O sea, y sobre todo a sectores servicios donde lo que yo llamaría presenciales, ¿no? Aquellos donde pues, un restaurante o un hotel, o sea, donde la presencia física sea parte de cómo se entiende el servicio mismo, ¿no? Para ese tipo de sectores creo que esta recuperación puede ser muy problemática porque no está claro en ausencia de una vacuna, ¿no? Efectiva. Si hubiera una vacuna mañana, pues probablemente todos pudiéramos volver a nuestro mismo ritmo de vida anterior sin pensar mucho, pero teniendo en cuenta que eso parece poco probable, pues es ahí donde ves mayor impacto, ¿no? En ese tipo de servicios, incluiría el turismo. El sector manufacturero creo que puede paliar mejor la crisis. O sea, que se pueden introducir medidas de precaución y en ese sentido creo que estará más golpeado, pero en mucho menor medida que el sector servicios. Y eso genera también una problemática social importante, ¿no? Porque el sector servicios es contrata gran parte de mano de obra de la sociedad y en mucha medida la mano de obra de menor productividad, ¿no? Entonces, ese puede ser el germen de tensiones sociales a futuro, porque cómo hacemos frente a que estos sectores que han acaparado gran parte de la creación de empleo no puedan volver al tamaño, si no al tamaño, desde luego a la fisionomía anterior a la crisis, ¿no? Yo tengo una duda mía, Rafa. Yo he visto en el gobierno de Andrés Manuel una reticencia enorme al cambio. Es decir, me da la impresión de que es un personaje, un político con unas ideas muy claras basadas en su experiencia pasada, en su vida, en lo que ha visto, en lo que ha hecho como político. Cada vez que pienso que pueda cambiar, me desilusiona en el sentido de que no
toma las medidas que yo creo que podrían ayudar a la economía mexicana. ¿Tú ves algo o que la realidad lo alcance y que tenga que transformar su manera de percibir la realidad para el beneficio del país? Que él lo está haciendo con intención de beneficiar a México, pero, Ya. pero que no lo está. O sea, yo creo que, de nuevo, o sea, yo creo que el diagnóstico que hace AMLO de ciertas de estas problemáticas es, en nuestra opinión, equivocado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya elementos del pensamiento de AMLO que no sean en otros entornos o en otro entorno legítimos y loables, ¿no? Como puede ser la austeridad fiscal. O sea, este no es un gobierno que ha venido a gastar de manera populista y muchos temíamos que así fuese, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que reconocer que en ciertos entornos han tenido políticas que han sorprendido para bien. Pero, dada la coyuntura actual, creemos que sí se necesita de mayor gasto público, ¿no? Bien enfocado, ¿no? No gasto público cualquiera. Y ahí sí creo que tu pregunta parece ir por esa dirección, ¿no? Que, de nuevo, frente a un choque inusual, a un choque sin precedentes, la receta de política fiscal que se ha presentado hasta ahora es, pues, un poco más de lo mismo, que ya de por sí era cuestionable. O sea, el enfoque tan fuerte sobre Pemex como empresa vertical que debe dar todo tipo de servicios, desde servicios de producción petrolera como servicios de distribución y de refinerías, pues todo eso es una política, digamos, que hoy, sobre todo con precios de petróleo tan bajos, parece no tener mucho sentido, ¿no? No parecía tener mucho sentido hace 2 o 3 meses, hoy pareciera tener menos sentido, ¿no? Y ahí es donde creo que el enfoque del gasto es donde es parte del problema, ¿no? No es solamente una cuestión del tamaño del paquete, es decir, un cambio de visión con respecto a decir, vamos a tomar recursos de algunos de estos programas y dirigirlos a programas que en el corto plazo creemos van a tener mayor impacto económico y social. Y eso conlleva un cambio en la visión de AMLO, creo. Y veamos, o sea, ¿qué podría hacerle cambiar de opinión? Mi opinión es una tasa de desempleo que podría doblarse fácilmente en los próximos 2 meses. Y una tasa o sea, un número de personas en paro muy, muy elevado y con muchas empresas pues básicamente desapareciendo. Yo esperaría que eso sea el toque de llamada de atención y que haga que el gobierno pues se replantee el enfoque de su ayuda. Espero que no llegue a unos números elevados porque, como decía anteriormente, o sea, el daño estructural que hace ese tipo de pérdida de empleo, de pérdida de compañías, no es fácil de recuperar más tarde. O sea, es un proceso mucho, mucho más lento. Bien, voy a encender mi cámara para agradecerte, aunque sea así un poquito más visualmente, la participación, Rafa. Miguel, no sé si tú también quieras dar unas últimas palabras. Creo que ha sido sumamente interesante lo que nos has planteado, tus puntos de vista, tu visión, cómo están las cosas, con la serenidad y el análisis que te ha caracterizado a lo largo de tu carrera profesional, Rafa. En verdad, muy, muy agradecidos por haber tomado esta invitación de Infocel para realizar este primero de lo que esperemos que sean varios webinars, aprovechando estas nuevas tecnologías y acercando a los expertos a nuestros usuarios.